los invitados, los citados, los funcionarios del gobierno, director del ICETEX y, por supuesto, a todos los asistentes y los colegas de la Comisión Tercera. Cuando uno estudia las cifras, los indicadores macro, uno se encuentra con un indicador y es el indicador de desigualdad, el famoso Gini. En el informe de la Comisión de Expertos de la reforma que propuso, la reforma tributaria, encontramos que el indicador del Gini prácticamente se mantenía igual antes de impuestos y después de impuestos, o mejor, antes del gasto público y después del gasto público. Es decir, el gasto público no estaba haciendo o no está siendo eficiente en mejorar la distribución del ingreso, que es una de sus principales funciones, cobrarle impuestos progresivos a aquellos que tienen y que ganan más, cobrarle un poco más, para, a través de diferentes caminos, de diferentes herramientas, entregárselos a aquellos sectores de la población que ganan menos. Y yo creo que si hay un instrumento fundamental para corregir eso, es el acceso a la educación superior. A través del acceso a la educación superior es que se puede dar movilidad social, es que se pueden mejorar las condiciones de ingreso, es que se puede ascender la escala social, etc. Sin embargo, por eso, mejor dicho, creo que es tan pertinente este debate y esta discusión. Y, indudablemente, uno de los elementos o uno de los instrumentos fundamentales para dar acceso, no el único, por supuesto, para dar acceso a la educación superior, son los créditos flexibles, cómodos, para que esos sectores puedan acceder a educación de calidad. Y es el ICETEX, entonces, una institución fundamental en ese sentido. Entonces, quisiera pues hacer una breve mención que en ese, o mejor dicho, luego de hacer esta breve introducción, quisiera referirme a 3 puntos, puntualmente, que me parece que son 3 grandes desafíos que debemos abordar en esta discusión. El primero es la desigualdad entre las regiones. La cobertura bruta de acceso a la educación superior es muy desigual entre diferentes regiones. Es muy distinto en Bogotá, Antioquia, mejor dicho, el 65% del acceso o de las matrículas en educación superior se concentran en Bogotá, en un 32%, Antioquia un 14%, Valle un 7,8%, 7,5%, el Departamento del Atlántico 5,8% y Santander 5,4%. El resto del país representa una tercera parte de las matrículas. Obviamente ese no es un problema exclusivo del ICETEX, eso también es un problema de oferta, pero ICETEX es un elemento fundamental que podría inclusive hacer y ayudar a la redistribución de esas matrículas. Si una persona tuviera un buen acceso, no solamente para pagar la matrícula, sino también para pagar gastos de estudiantes, una persona puede viajar del Bichada hacia Bogotá o bajar del Bichada hacia Antioquia y acceder a la oferta de calidad que tienen las universidades de esos sectores, tanto públicas como privadas. Hay otras herramientas, pero me gustaría que abordáramos ese tema. Es uno de los temas que me gustaría abordar, cómo contrarrestar la desigualdad, que es fundamental. Porque yo creo que el problema no se concentra en Bogotá, yo creo que el problema no se concentra en Medellín, yo creo que el problema no se concentra en Cali, el problema se concentra en Chocó, el problema se concentra en el Putumayo, el problema se concentra en el sur del departamento de Bolívar, etcétera, etcétera. Y es fundamental poder abordar esa discusión a la luz de la política del ministerio y a la luz de los instrumentos que tiene el ICETEX. Lo segundo, y va de la mano a lo primero, de la introducción que hice, es la propia pertinencia de la educación. Porque uno ve
que en el año 2010, señor presidente, el 45% de los desempleados, por cada 100 desempleados que había en Colombia, 45 de ellos no tenían ningún título. 40 tenían un título bachiller, más o menos el 9 tenían un título técnico, tecnológico, y un poco más del 5 un título universitario, y prácticamente el uno de ellos tenía un título de posgrado. Eso ha cambiado. Hoy, de manera que yo no logro explicar, y me gustaría que ustedes me lo explicaran, son más los desempleados con bachillerato que los desempleados sin ningún título. De cada 100 desempleados que hay en Colombia, más de 40 tienen bachiller, son bachilleres. Y menos de 35, alrededor de 34, son personas que no tienen ningún título. Eso es un incentivo perverso, porque eso le manda un mensaje a la persona, al individuo, al bachiller, que no es necesario conseguir un título para conseguir trabajo, cuando debería ser lo contrario. La lógica lo que le dice a uno es que a la medida en que uno se esfuerza, estudia, consigue mejores condiciones y más cantidad de alternativas de trabajo, pero además alternativas mejor remuneradas, que es otro de los problemas que tenemos. Y es que el 80% de las personas con título universitario o posgrado reciben menos de 1.5 salarios mínimos de ingresos. ¿Qué nos está pasando ahí? Yo creo que son temas importantes porque son incentivos para que las personas se formen mejor y consigan mejores ingresos. Yo creo que ahí puede haber algo de pertinencia. Y quisiera, como un subtítulo que no tiene que ver con pertinencia, hacer un llamado. Y es que en el periodo 2002-2009, el 54% de los desempleados en Colombia eran mujeres. La senadora María Rosario señalaba que muchos de los créditos ICETEX están concentrados en mujeres, lo cual es positivo, porque es que la tasa de desempleo juvenil en mujeres es muy superior a cualquier otra tasa de desempleo en Colombia. Si la tasa de desempleo en Colombia está rondando el 9%, la tasa de desempleo juvenil está rondando el 15, el 16, el 17%, y la tasa de desempleo juvenil en mujeres es superior al 21%. Hay una discriminación en el mercado natural, o una discriminación de mercado, yo no sé cómo llamarla, yo la llamaría discriminación de mercado. No es una discriminación hecha a conciencia, sino una discriminación porque el mercado tiene algún esquema de incentivos que está siendo contraproducente a la mujer joven. Yo tengo algunas hipótesis que las podemos mirar si quisiéramos, pero me parece que ese indicador subió 3 puntos, pasamos de 54 a 57. Quisiera pues que también lo abordáramos. Y por último, me parece que el gran reto, el reto mayor, el reto macro que tiene ICETEX es equilibrar, buscar la forma de que el ICETEX sea rentable a la vez que permita deudas pagables, sin aumentar los precios, sin aumentar las tasas, sin aumentar tarifas. De manera que los beneficiarios puedan tener acceso, pues una persona que se gana 1.2 salarios mínimos y tiene un crédito que le corresponde pagar alrededor de 300.000 pesos, se le da una cuarta parte de su ingreso. Se le da una cuarta parte de su ingreso. Y si el 80% de los egresados universitarios y de posgrado están ganando menos de 1.5 salarios mínimos, sencillamente es impagable. Sencillamente es impagable. Y yo creo que eso es parte del problema. Hay algo que traté de mirar, pero no sé, se lo quisiera preguntar al director del ICETEX. En 2015 la provisión de gastos, mejor dicho, la provisión como porcentaje de los gastos representaba el 46% de sus gastos. Esa provisión pasó al 76%, pero la cartera ha mejorado. ¿Por qué la provisión aumenta y la cartera mejora?
no me guarda sentido financiero, me gustaría que me lo explicaras. Y en ese orden, a un aumento de los gastos de esa magnitud, lo que ha hecho es reducir enormemente la rentabilidad del ICETEX. La rentabilidad operativa sobre activo hoy está del 2,3% y la rentabilidad sobre patrimonio de 3,5%. Hay algo que hizo mención la senadora y lo quiero reiterar, que es la alternativa a los seguros de educación. Dos de mis hermanos tuvieron el acceso a eso y realmente fue un muy gran beneficio. Fue privado 100%. Conozco esa historia porque dos de mis hermanos accedieron cuando estaban muy jóvenes, le compraron un seguro y lograron pues acceder a la educación superior con ese seguro. Nosotros, a través del liderazgo del senador Iván Duque, como lo señalaba la senadora Guerra, presentamos un proyecto de ley en ese sentido, que utilizáramos recursos de los fondos de cesantía y los fondos de pensiones, de los de cesantías, para adquirir seguros, y yo creo que las cuentas actuariales cuadraban para adquirir seguros que permitieran el acceso a la educación superior. En el máster que hice sobre negocios en la Universidad de La Sabana, nos toca al final del máster, en lugar de hacer una tesis, hacer un proyecto de negocio. Le llaman Naves, una aventura empresarial. Algunos de mis compañeros presentaron un proyecto muy interesante, que era un proyecto basado en el pago, utilizando el historial de las personas en el pago de sus servicios públicos, sobre todo el celular, que no es servicio público, pero el servicio celular, les permitía un scoring muy interesante de riesgo, con lo cual una empresa de créditos podía, con altísimo grado de probabilidad, saber el nivel de riesgo de la persona antes de otorgarle un crédito. Yo creo que en esto también hay que ser muy novedoso en ese tipo de métodos de análisis de riesgo de los beneficiarios. Eso ya está implementado, eso existe, eso no hay que inventarse, eso hay que buscarlo en el mercado y adquirirlo. Seguramente algo de eso ha avanzado, me gustaría pues que lo revisáramos. Y por último, y ya con esto cierro, me parece que esta es una bonita oportunidad para profundizar en la propuesta que hizo el ICETEX en la pasada reforma tributaria, que no se pudo aprobar o que no se pudo incluir porque el tiempo no lo permitió. Era una reforma tributaria con tantos temas, tan gruesa, tan profunda, que no permitió que los ponentes y el gobierno estudiaran a fondo la propuesta del ICETEX. Yo quisiera que esta oportunidad sirviera para darle ambiente a esa propuesta, que a mí particularmente me pareció muy importante, muy interesante. Tengo dudas todavía, pero que creo que puede ser otro método novedoso, combinado con el scoring y combinado con los seguros, que pueden darle mayor fortalecimiento empresarial o financiero al ICETEX y le permita lograr ese gran equilibrio. Yo con eso termino, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra.